segmentitos. Y ya estamos de regreso, seguimos aquí en Super Manzana 21 y llegó el momento de aprender y de poner muchísima atención en esta sección de Ser y Salud, por supuesto con nuestro doctor favorito, el doctor Oriol. Bienvenido. Oriolcito, bienvenido. Qué gusto estar con estas dos bellas damas. Y qué gusto estar con el auditorio que ustedes están dirigiendo desde acá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de un tema que suena un poco raro. Saben que los médicos le ponemos nombres raros a todo. Sí. Corioangioma placentario. ¿Qué? Corioangioma placentario, que no es más que un tipo de angioma, es una tumoración que, a pesar de ser benigna y no tan frecuente, porque se ve en 1 de cada 100 embarazos, aunque las estadísticas ahí varían mucho, porque hay muchos corioangiomas que, por ser muy pequeños, se escapan dentro de la placenta y no se logran ver. Y este tumor no es más que una carnosidad que se produce por diferentes flujos, diferentes interacciones entre las venas y las arterias de la placenta en la cara fetal, porque la placenta tiene una cara materna, que es la que se pega a la cara del útero, y una fetal, que es la que va hacia el feto, y de donde sale, por supuesto, el cordón umbilical. Y esta cara fetal de la placenta tiene estas tumoraciones, que son tumoraciones, como digo, blandas, que son carnosas, que cuando estas tumoraciones tienen menos de 4 centímetros no tienen mayor trascendencia, generalmente hacen que evolucionen muy bien tanto el feto como la madre. Pero cuando hablamos de corioangiomas placentarios mayores a 5 centímetros, ya estamos en otro terreno y de esto vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque puede producir una morbimortalidad, tanto fetal como materna, que alcanza el 18%. O sea, de este 1% de las mujeres que lo tienen, se puede morir el 18% de ellas. Exacto. Y lo mismo sucede en el caso de los fetos. Ahora bien, ¿cómo es que se puede complicar el corioangioma placentario? Va a ser de diferentes maneras. Lo primero que puede ocurrir, por supuesto, es generalmente cuando son pequeños, déjenme decir que no hay que preocuparse mucho porque pueden involucionar, calcificarse y no pasa nada. Pero bien, los que se van a complicar, se pueden complicar primero con una hemorragia una necrosis, una hemorragia de este tumor, y viene, por supuesto, una hemorragia masiva. Puede producir polidramnio, o sea, ya hemos hablado en otros programas del líquido amniótico cuando está muy, muy aumentado. Eso sobre todo cuando están muy cercas a la inserción del cordón umbilical por transudación. Y por supuesto, este polidramnio es muy perjudicial para el bebé. Puede producir, por supuesto, anemia. ¿Por qué? Porque en estos intercambios arteriovenoso se queda con mucha sangre de la placenta, no pasa sangre al bebé. El bebé empieza con anemia, empieza entonces con una insuficiencia cardíaca el bebé. Además, hidrofetal, o sea, se empieza a edematizar por la misma razón hasta que el bebé puede morir. Puede producir, por supuesto, un parto pretérmino. Por eso cuando llegan estos con corioangioma placentario, alrededor de las 28 semanas empezamos a madurar el bebé, el pulmón del bebé, con el objetivo de que si se presenta un parto pretérmino, esté maduro y pueda ser viable fuera del útero. Esto también, además de todo esto, si una paciente tiene factores RH negativos, casi siempre el resultado final sí es fatal para el bebé, porque al haber tanto intercambio materno, de la sangre materna fetal, pues ahí, por supuesto, sí se crean muchos anticuerpos en contra del bebé. Entonces, todo esto además puede traer una cascada, como le dije, de la anemia, con coagulación intravascular diseminada y, por supuesto, también la muerte del bebé. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar esto? Es de una manera bastante sencilla. O sea, nosotros con un ultrasonido podemos ver esta tumoración. Y una vez diagnosticada, en algunos casos que no el ultrasonido nos dé alguna duda, podemos hacer una resonancia magnética fetal y podemos llegar a la conclusión. Pero en la mayoría de las veces es el ultrasonido, que de hecho, una vez diagnosticado, hay que hacer ultrasonido seriado durante todo el embarazo semanalmente, para evitar las complicaciones. Nos tenemos que adelantar a las complicaciones. Si el tumor va creciendo mucho, si el tumor hay riesgo de que pueda necrosarse, sangrar, si empieza a aumentar el líquido amniótico,
ya el bebé tiene más de 28 semanas y maduramos pulmón, entonces interrumpimos la gestación para evitar las complicaciones. Entonces el ultrasonido es el arma más poderosa que tenemos nosotros para hacer el diagnóstico. Hay otras formas de hacer el diagnóstico, que es midiendo el alfa-fetoproteína. Como hay tanto intercambio materno-fetal a través de la sangre, pues aumenta mucho la alfa-fetoproteína en el suero de la madre y en el líquido amniótico del bebé. Y también hay algunos anticuerpos que se desarrollan, por ejemplo, anticuerpos contra la actina, que forma parte de la musculatura lisa, que también es medible por anticuerpos que nosotros podemos hacer, y es la forma de nosotros poder diagnosticar la enfermedad. Ahora bien, ya tenemos una mujer que tiene el coriongioma placentario, embarazada, estamos haciendo el ultrasonido seriado, ya dijimos que una de las conductas es madurar el pulmón a las 28 semanas, otra de las conductas es hacer punciones para, si hay polidramio, liberar y sacar un poco de este líquido amniótico. Otra de las medidas, casi siempre las medidas deben ser expectantes, interrumpir la gestación si existe una complicación, porque todo el resto que se ha hecho, o sea, se han hecho fetoscopías y se ha tratado de ligar el vaso nutriente. Se ha tratado por láser, que hemos hablado en anteriores programas de la fetoscopía, con láser dirigido, tratar de coagular. Se ha tratado con alcohol absoluto, tratar de necrosar el punto de inserción de este vaso nutricio, el vaso que nutre a esta malformación arteriovenosa, con pésimos resultados, sobre todo para el feto. Entonces, la conducta es más expectante, la conducta es más de paciencia, saber que las mujeres primigestas tienen más riesgo de padecerlo, aquellas que tienen embarazos gemelares tienen más riesgo de padecerlo, y aquellas que tienen un bebé del sexo femenino tienen más riesgo de padecerlo. ¿De verdad? Sí. Entonces, sí, son los tres, sí, estadísticamente está demostrado que esos son tres grupos de factores de riesgo por los que tú puedes tener coriongioma placentario. Y saber que hay que diferenciarlo de algunos tumores de la placenta, como son las metástasis que pueden ocurrir en la placenta en mujeres con cáncer de mama, con mujeres con cáncer, por supuesto, en la piel, en aquellas mujeres que puedan tener otro tipo de cáncer que pueda metastizar hacia la placenta, pues hay que saber que hay que tenerlo presente como un diagnóstico diferencial. Y siempre que cuando nosotros saquemos, cuando ocurra la expulsión de la placenta, siempre hay que hacer la histología, hay que estudiar este tumor para comprobar que de verdad era un angioma placentario y decir que este sí es un tumor benigno, que no es un cáncer y no va a producir ninguna, la madre posteriormente no va a requerir ni quimio ni radioterapia. Es un tumor benigno de la placenta, pero estas son las complicaciones que podemos ver con él. Oye, Oriol, ¿y hay como alguna sintomatología o algo? O sea, o de repente no, se es un presenta hallazgo ultrasonográfico. De pronto, tú haces un ultrasonido y ves esta tumoración, lo descubres, lo ves en la placenta, tú ves qué está pasando, todo el mundo se sorprende cuando lo ve, o de pronto estás viendo que hay polidramio, o sea, mucho líquido amniótico, no te explicas la razón y ves entonces el coriongioma placentario. Siempre va a ser un hallazgo del tipo ultrasonográfico. No hay una, ya si vamos a hablar de sintomatología, estuviera muy avanzado el embarazo, una mujer que no se atendió adecuadamente al embarazo. De ahí la necesidad, y siempre insistimos, apenas usted se embarace, es necesario que usted asista a la consulta de control de embarazo, porque es la única manera que tenemos de periódicamente. Y periódicamente, porque al mes. inicio del embarazo puede no verse este tumor por ser muy pequeño, ir creciendo. Y entonces cuando ya tienes 20 semanas, ya se ve el tamaño que va, porque mientras tiene menos de 4 centímetros, como que no nos preocupamos mucho. El problema es cuando tiene más de 5 centímetros. Ya representa un tamaño muy considerable. Y es bastante riesgoso, o sea, porque muy pone en riesgoso al feto. Para el feto y la madre, vida, sí, claro. o sea, para ambos. Compromete la vida de ambos. Pues qué importante, como dice Ingrid, ser puntuales, estarse checando cada mes, o sea, tenemos que atendernos cada mes para ver cómo está todo. Cómo evoluciona. No estamos exentos de nada, hay que estar absolutamente de nada. Checando todo, sí, exactamente. Más vale prevenir, así que prevenir que lamentar. Hay que cuidar a la mamá y al bebé. Claro. O sea, sí, el embarazo, acuérdense que son 2 vidas y estamos cuidando 2 vidas.
Claro que Óyeme, sí. y nos vemos en Guerra de Sexo. ¿Ya que va a está estar muy listo? interesante. Ya Ya estamos está listos. listo. Ya estamos Ya listos. está, A ver qué está tal se pensando pone qué el día de decir, hoy, ¿eh? doctor Está bueno el Oriola. tema. Muy bueno. Sí, muy, muy bueno. Pues sí, entonces no nos despedimos. Claro Pero que no. gracias por el tema, porque la verdad No, está... de nada. Es un muy, placer y muy es un bueno. deber poder hablar de estos temas. Y acudir con profesionales. Claro. Una Claro. persona que lleve tu embarazo Al y pie de la atención letra. médica como debe de ser. Así es. Muchísimas gracias. De nada, corazón. Gracias a Doc. ustedes. Nosotros nos vamos a un videíto ¿Un video? musical de Bruno Mars, Ay, que nos me encanta gusta. tanto y bueno, vamos a complacer porque nos los pidieron por las redes sociales. ¿Listo? Vamos.